Hoy es una predicación gloriosa que debía de haber como mínimo de 400 a 500 personas. Pero por lo visto a la gloria no va todo el mundo. Ya hemos hablado de la estructura de la Iglesia, hemos hablado del sacrificio que hizo Cristo en la cruz a favor de nosotros. Hemos hablado de la redención, el último día, que significa la redención. Y hoy vamos a hablar de los beneficios de la resurrección. Perdón, de los beneficiarios de la resurrección. Le pedí a Patricia anoche que cantara esta canción, que la podía cantar yo, porque yo canto como los ángeles. Y es una canción que me bendijo en su momento y tiene que ver con el principio del mensaje de hoy. Y tirando un poquito de atrás, como decimos, para coger carrerilla de lo que venimos hablando, dice en Isaías 9 y el versículo 2, que habla del nacimiento y reinado del Mesías. Y dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Esto esto de la siega, no sé cuántos saben de lo que está hablando, pero como estamos en el 2021, esto de la siega no saben la mayoría lo que es. Pues antiguamente, y todavía hay reportajes de antiguamente, pero no muy antiguo, porque eso lo he vivido yo. Entonces, hoy hay maquinaria que siegan, que cosechan, que empaquetan, la máquina lo hace todo. Además, el tío va con aire acondicionado, el tío va que va un príncipe ahí. Pero no, de lo que está hablando aquí, es que allí se ponía un sombrero, un pañuelo, las mujeres y los hombres, para cubrirse y protegerse del sol, del soletón. Porque segar en verano, que es cuando se siega, en invierno, la primavera se siembra, pero luego hay que segar, ¿no? Y allí, agachados los pobres, todavía en la ferretería antigua, venden una hoz. ¿Sabéis lo que es una hoz? ¿O tampoco? Una hoz es un cuchillo redondo, con un mango de madera. Entonces coge el puñado de arroz o de garbanzo o de lo que sea, el puñado, y lo corta de abajo. Y luego eso se hace paquete, se lleva a una era, se trilla, con un mulo, un carricoche así con ruedas, que lo va trillando, lo va haciendo, en fin. Y entonces, todo el día el soletón, cuando segaban, acababan los pobres para ducharse. Y se alegraban, porque había trabajo. Y luego sigue diciendo, como se gozan cuando reparten los despojos. Por eso es bueno apagar los móviles, traer la Biblia. Esta Biblia no suena. Hasta ahora. A lo mejor de mañana canta y baila y pasa la ofrenda también. Pero de momento no suena. Ay, Señor.
y se gozan cuando reparten los despojos. Porque tú quebraste el pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, pringado de sangre de la batalla, serán quemados pasto del fuego. Porque un niño no es nacido, porque un niño no es nacido, nos es nacido, pronunciando bien. Versículo 6. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La canción que hemos cantado. Este trozo se lo añadí yo en su momento a la canción, porque la canción es sin eso, de Marco Witt. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite de este niño que no ha nacido. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de los ejércitos, esto hará. Y seguimos hablando del niño que nos fue nacido, que no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne y el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo o de los mundanos. Y en Mateo 20 ya habla de Jesucristo, hombre ya. He aquí, subimos a Jerusalén, versículo 18 del capítulo 20 de Mateo, y dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Dijimos el otro día que el triunfo del cristianismo, al contrario que las demás religiones, el triunfo del cristianismo es que Cristo no murió y se quedó allí, como buen hombre, como buen fundador, como buen político, como buen guerrillero, como cada uno le pone, porque no sé que hasta se apropian los que no creen en él de él. Necesita un buen médico esta gente, ¿no? Pero al tercer día resucitará. Y resucitó. Y estaba profetizado por el profeta Isaías todo esto. El Mesías. Seguimos con Pablo en la segunda de Corintios 4, del 3 al 15, hablando del mismo Jesús. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, Pablo escribía esto conforme a lo que estaba escrito antes de que él escribiera esto, que es lo del profeta Isaías. Y en Cristo Jesús se cumplió lo que estaba escrito en Isaías. Conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Le escribe Pablo a los hermanos de la iglesia en Corinto. Y seguimos hablando de la resurrección. Conocemos la muerte de Lázaro.
Entonces dieron aviso a Jesús que Lázaro estaba muy malo, pero Jesús no se presentó. No se presentó. Y bueno, llegó el momento que no aguantó la enfermedad y Lázaro murió. Y lo enterraron. Y dice Juan 11, capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Media semana larga. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Muchos judíos. Me llama últimamente la atención mucho la palabra mucho. Y muchos serán engañados. Y muchos se enfriarán. Y muchos serán desviados. Y muchos serán... Y esto de mucho es un problema. Y por la maldad, muchos se enfriarán. Cuando un matrimonio se enfría, lo próximo es la separación. Porque ya no se atreven ni a darse calor el uno al otro. Y si no estamos enamorados de Jesús, ¿cómo nos vamos a calentar? Con el fuego del Espíritu. Si no hay frialdad. Pero esta familia de Lázaro, Marta y María, tenían que ser una familia muy conocida, hasta conocida de Jesús, lógicamente. Dice, porque muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella lo sabía. Y Jesús le responde, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y vamos para aquí un poquito. Cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, estábamos en pecado. Y aunque esté muerto, vivirá. Y vino Jesús en nuestras vidas, limpió nuestros pecados y nos dio vida en abundancia. Vida en abundancia. Como se dice con el vino, a granel, en garrafa, grandes cantidades. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero luego el 26, versículo 26 dice, y todo aquel que vive, no está muerto, vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta. ¿Crees esto, Marta? ¿Quién son los vivos que creen? Nosotros. Porque estábamos muertos espiritualmente, pero estamos vivientes aquí. Vamos, estábamos vivitos y coleando. Más de la cuenta. Pero aún, aunque estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados,
Pero cuando nos predican el Evangelio, creímos en él. Como el que cae, la semilla que cae en buena tierra. No cae en pedregales, ni en el camino. Cae en buena tierra. Y como la palabra de Dios no vuelve vacía, aunque nos resistimos, o Dios nos da un margen de tiempo para no hacer las cosas, porque con las emociones puedes llorar, puede ser aquí tú un santo Cristo llorando, pero eso se pasa y vámonos que nos vamos. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? ¿Creemos esto? Cristo es la resurrección y la vida. No hay otra resurrección porque nadie resucita muerto nada más que Cristo, o por Cristo, o por el poder del Espíritu Santo. Pero siempre es Dios el que lo resucita. El martillo no clava el clavo, lo clava el carpintero. Sigue hablando aquí Pablo, pero las máquinas estábamos. Sigue hablando Pablo aquí a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 6. Y nos sigue hablando a nosotros también. Porque si la Biblia es para los Corintios, a mí no me sirve. O me aplico la enseñanza para mí, o si no, estoy de más. Pero esto está escrito para el mundo entero, porque al mundo entero vino Cristo, a morir por el mundo entero. Y a por el mundo entero, que amaba a Dios, amaba al mundo entero, envió a su Hijo. Y dice, versículo 14, enseñándonos: no unáis con yugo desigual con los incrédulos. Llevo diciendo que un día voy a predicar de la incredulidad de los creyentes. Porque el nombre creyente, ahí entramos todos los que creen. Pero dice la Biblia que hasta los demonios creen. Entonces hay que saber, como hacen los albañiles, cuando hay una criba, bueno, y la gente del campo, mi abuelo, una criba para sacar los garbanzos, después de trillarlo, después de la siega, viene la trilla y después de la trilla caen los garbanzos, un agujero que cabe, pero la paja se queda arriba. La paja a un lado, en fin, ¿vais entendiendo un poquito del campo? Y de caballo. Dice mi mujer, no vaya a oír de caballo, ni de gallina. Pero dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque aún dentro de los creyentes hay una incredulidad impresionante, como diría Claudio Fresio. Impresionante. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, ¿cometemos en la Iglesia injusticia, sí o no? Pues no tenemos que dejar de tener comunión con los hermanos que hacen justicia, para que se nos pegue algo de ellos, pero sí retirarnos de los que cometen injusticia, porque vienen con lotites ya impregnados. Vienen con el lotite impregnado. Además, el pegamento, el lotite, si te das cuenta, lo habéis trabajado, es untarlo una gotita, lo pones y ahí se queda, ya está. Yo cuando me he echado un poquito de esto aquí en las uñas, se me ha partido una uña y se te enganchan, pues no puedes ni probar la guitarra. Me tengo que poner o la misma uña un poquito, si tiene el corte
así como la pala de la guitarra, de cuña, o me pongo un trapito muy finito, ¿sabes? Pero como me dé un poquito, a veces que se me ha quedado, he tenido que coger un cúter, vamos, es que hay un cirujano. Hay que tener cuidado con el lotite. Y con el cúter. Y los que llevan lotite de fábrica ya. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Vuelve a tomar lo mismo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dice, somos el templo del Dios viviente. Tenemos que ser conscientes que somos el templo de Dios. Y nos ahorraríamos muchas cosas que hacemos si lo tuviéramos ahí bien afirmado, bien atrancado. ¿Eh? Somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos. Pero primero habitaré. ¿Qué es habitar? Pues, cuando dice Juan, en el capítulo 1 y versículo 10, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero al que le recibe, Dios le da la potestad y autoridad de hacerlo hijo de Dios, de golpe y porrazo, por el solo hecho de recibirlo. Ahora, si viene en fin, cualquier invitado a mi casa, mira hermano que voy ahí a Sevilla, tal, vente a mi casa. Yo lo recibo. Y mientras está aquí en Sevilla, está habitando en mi casa, porque lo he recibido. Si no, cierro la puerta y te va a un hotel. Cuando recibimos a Cristo, Él habita en nosotros. Ahora tenemos que ser muy conscientes, constantes, perseverando. Y vuelve a perseverar. De que Cristo está en nosotros. Y ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Porque para eso somos el templo. Porque para recibir a Cristo tenemos que negarnos primeramente. ¿Negarnos a qué? A todo. Pero sí, los peros se los deja a Macro o a Mercadona. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, de los idólatras, de los incrédulos, de los del lotite, en fin, de todo. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Porque una vez que recibimos a Cristo y vive en nosotros, ya lo que hemos dicho ya no tiene sentido. O si no, ni me he convertido, ni he conocido a Cristo, y sigo siendo la misma persona que era antes de conocer a Cristo, como vamos a ver. Y yo os recibiré. No nos recibe cualquiera. Si vino una muchacha que trabajaba enfrente, ahora está más abajo de la calle. Entonces, hubo uno, ¿cómo fue aquello? No sé qué me contó, que ella es fanática de Alejandro Sanz. Y yo no sé que había un concurso, o iba a venir Alejandro Sanz, que la que mandara una fotografía con algo que a él le gustara, cogía la fotografía, esa persona, para ir a recibirlo o a estar firmarle un autógrafo personalmente, esas cosas del artista, ¿no? Total que vino,
Ponte ahí, yo te hago la foto. ¿Qué guitarra quieres? La que tú quieras. ¡Pum! Y estaba loca por ir a ver a Alejandro Sanz. No cogieron la fotografía, no fue a verlo, pero en fin, es que... Y resulta de que si alguien va a venir a mi casa y yo lo recibo, habita en mi casa. Habita en mi casa. Y ahora cuando lo recibimos Él nos recibe también. Nos recibe. Y seré para vosotros por Padre, y todos me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No lo dice cualquiera, ni Alejandro Sanz, ni el político de turno, ni el rey de España, ni Maduro de ¿dónde es? De Venezuela. Pero no, cada uno tiene su parroquia. Pero nuestra parroquia, mejor dicho, la parroquia de Cristo somos nosotros. Somos parroquianos de Cristo. Y sigue diciendo 2 de Corintios, pero el capítulo 7 y versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que no son cualquier cosa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso ya no lo hace Jesús, eso tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que tener cuidado qué comemos, qué bebemos, dónde vamos, dónde no tenemos que ir, dónde... Bueno, vigilando a nosotros mismos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. La perfección significa algo que no es algo que es imperfecto, pero se va perfeccionando. Ya he hablado muchas veces que desde que llega la madera hasta que sale el instrumento terminado, no tiene pasar, no tiene perfeccionamiento, mano de obra y tiempo empleado en perfeccionar el taco de madera desde que cortan el tronco. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué pena en los tiempos que vivimos, el poco temor de Dios que hay. Temor no es miedo, no es terror. Ahora para ver una película en la televisión tiene que darle uno, no, terror, no sé. Mira, no he visto más terror que hay en la televisión. Las películas pero bueno, pero eso está de moda. Bueno, y para los niños, una peliculilla. ¡Ay, qué peliculilla! El temor de Dios es un respeto a un nivel máximo de no querer dañar el corazón de Dios. Agradarle a lo sumo. Y tenemos muchos argumentos para argumentar. Es que, y todos tenemos argumentos. Seguimos. Pablo, hablando también a los colosenses de un brete, a los corintios de un brete, a los efesios de un brete. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Un momentito. Escogidos de Dios. Santo, otra vez, con la santidad. Y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De eso nos tenemos que vestir, ya que somos escogidos por Dios. O mejor dicho, nos ha escogido para que hagamos eso. Pues no nos queda que aprender todavía. Vestidos, pues, no podemos ir vestidos de cualquier forma. Seguimos. Tesalonicenses de un brete, capítulo 2 y versículos
13. Escogidos con estas características, dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice Pablo, a los de Tesalónica, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos escoge no para que no vayamos al infierno, sino para salvarnos del infierno, que le costó a Él mismo un gran precio. Desde el principio para salvación, mediante la santificación, otra vez, por el Espíritu y la fe en la verdad. Porque fe podemos tener, pues no sé, en la cuenta corriente. Bueno, yo tengo ahí unos ahorrillos, ¿sabes? Y uno confía en los ahorros. Otros confían, tienen fe en que le va a tocar la lotería, creyente. Y se enganchan en la lotería. Otros en las maquinitas, jugar. Otros en los políticos. A otros, algunos le da infarto porque su equipo ha metido un gol. Es tanta la emoción que palman allí. ¿Me estáis entendiendo? Fe en la verdad. Le preguntó el romano a Jesús. El centurión no era, no, era el de las manos, era, ¿no? Pilato, ese. ¿Y qué es la verdad? Y Cristo le dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la verdad. La palabra de Dios es la verdad escrita, profética y eterna, desde el principio hasta el fin. Amén. Y fuera de aquí no hay verdad en ninguna clase. Fe en la palabra de Dios. Y por la palabra, si hace falta, debemos o tenemos que dar la vida. Y algunos la dieron y la siguen dando. Por eso dice que la fe tiene que ser probada. A ver hasta dónde aguanta. Pero dice la Biblia, no seréis tentados más de lo que podéis soportar, porque el Señor os dará la salida. El mismo Jesús, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Esto no se puede aguantar. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Cristo no veía a los romanos. Cristo nos veía a nosotros y a otros hermanos más, de toda la historia, de todo, ya en el cielo. Por eso dice que con el gozo puesto delante sufrió la cruz. Pero ¿cómo se va a gozar de la cruz? No, de la cruz no. De lo que a través de la cruz iba Él a conseguir a favor nuestro. Aleluya. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, Señor. Si esto ya no se puede seguir ni predicando, hombre. Oh, gloria a tu nombre, Señor, Padre de la gloria. Oh, aleluya. Dios es perfecto. Amén. Y sigue el escritor de Hebreos. Dios hablando. Gloria. Por tanto, Hebreos 6, capítulo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No podemos quedar estancados. El niño que nace y cumple años, meses, días, años, y el niño no crece, ahí hay un problema. Y el que crece y se tira 20 años en la iglesia y no crece, y yo he visto así gente, hay un problema. Dice,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Cristo. Personas que llevan ya 15, 20 años en la iglesia, y allí donde hay un llamamiento, por eso yo no quiero hacer llamamiento, porque yo no tengo que llamar. Dios está llamando al arrepentimiento, a la santidad, a la santificación, a la consagración a Él, a través de su palabra. Ahora, o entramos en su palabra, la comemos, la guardamos, o el que yo haga aquí un llamamiento, o quien lo haga, no sirve para nada. Y he visto un domingo, otro domingo, y entre medias también, y allá que a todos salen los mismos. Pero bueno, pero este hombre, ¿cuándo se va a sanar? ¿Cuándo se va a consagrar? ¿Cuándo se va a santificar? ¿Cuándo? Bueno, son niños, no crecen, raquíticos. Y dice aquí, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, la escuela dominical, ya no tenemos edad de estar en la escuela dominical, nada más que los profesores y los niños que están aprendiendo. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya Dios pide algo más de nosotros. Y dice el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, esto es muy delicado, el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, la luz de Dios vino, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. El 6, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Otra versión lo dice así: es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado del don celestial, que han tenido parte del Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo, estos se han apartado. Es imposible porque así vuelven, si lo hacen, vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública que ya Cristo padeció una vez. Y no hay más sacrificio sobre el altar por nadie. No podemos decir, ¿y la misericordia de Dios? Sí, misericordia para aquellos que se esfuerzan en agradarle, en santificarse, en andar como Dios manda. Pero el que se aparta después de haber conocido, y en la historia hay tela, pero lo pone tan fuerte Pablo aquí, tan fuerte, que es fuerte, dice, porque la tierra que bebe de la lluvia, que da muchas veces cae, cae sobre ella, sobre la tierra, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, versículo 9, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dicho de otra manera, queridos hermanos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a vosotros. Estamos convencidos de que vosotros estáis destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación.
Si tenemos en cuenta, por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pablo dice, Pablo no sé quién es, dice, fulano me ha abandonado porque ha amado más al mundo. Demas ese, ¿no? Ha amado más al mundo. Ha amado más al mundo que a Dios y las cosas de Dios. Porque Dios no es injusto, versículo 10, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Servir a Dios no es, como lo he dicho muchas veces, no es cantar o predicar o barrer. Hermano, te llevo un testimonio que escuché, de los varios que escuché en El Salvador, porque allí Dios se mueve y en esos países se mueve impresionantemente. Que viene uno de aquí encendido y llega uno a España y parece que te meten en agua fría. Te queda, qué frialdad. Y allí los coches andan sin gasolina. Andan por fe. Y había un hermano, porque allí hay muchas iglesias chiquititas como esto, o menos todavía, unos charnequitos, unas marraneras para los cochinos, una uralita de chapa, que allí se tienen que freír, allí pone el huevo frito, no hace falta ni aceite, se calienta aquello. Y es una iglesia, Dios te ama, Maranata, Cristo viene pronto, eso es impresionante. Y entonces para ir al culto del domingo se tienen que mover y desplazar y tal. Y yo he visto por la autopista cruzarse la gente, que eso aquí no está permitido, en maná. ¿Usted ha visto una maná de cabra o de oveja? Todos como yo, camisa blanca, todos, camisa blanca el domingo. En la camioneta esa que no tienen los picas esos. Mira, como espárragos, todos así para arriba. ¿Sabes? Todos para el culto. Es glorioso ver la gente el domingo y para el culto. Qué hambre de Dios. Qué necesidad de Dios. Y Dios se mueve con esa gente. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que no tiene sed, por la razón que sea, no va a venir. Pero Dios es justo para no olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole. Otra vez volvemos a Hebreos, capítulo 1, porque estamos hablando de los beneficiarios de la resurrección. En Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Vamos, es que Cristo es todo. Si es que todo está alrededor de Él, está para Él y por Él. Amén. Y se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Bueno, si seguimos, para no gastar tiempo en esto, seguimos hasta el final, hasta el hecho superior a los ángeles, cuanto heredó
más excelente nombre que ellos, que los ángeles. Y le dijo un montón de cosas, versículos 5, 6, 7, y llegamos al 14, en el que dijo: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quién son los herederos de la salvación? Nosotros somos herederos. Y seguimos hablando. Primero de Juan, este versículo me encantó. Esto vino a ver el barco Logo, o Erdulo, no me acuerdo, y fuimos, estuvo atracado en el muelle, y fuimos a varias iglesias allí. Y de allí aprendí algunas canciones, y era un barco misionero que iba evangelizando por los puertos, por las ciudades, por todo el mundo. Y de ahí aprendí varias canciones, esa de no sé por qué me amó Jesús, no sé qué vio en mí, clavado en la cruz por mí, gloria a Dios. Él me cambió. Me cambió, porque si no me cambia, no me puedo salvar. Tenemos que cambiar, por fuerza. Pero primero de Juan lo dice, y bueno, y el músico ahora tengo que decir con perdón, había un hermano minusvalía, que desentonaba y lo dejaban allí, palma fuera de compás, desentonado, y no le llamaban la atención. Y yo me tenía que salir del barco. No, ya a tanto no, al agua no. Pero me encantó lo que recitaban de una canción. Dice primero de Juan, capítulo 3 y versículo 1 en adelante: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Que nos llama el Padre, ¿eh? No nos llama mi vecina, no. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, que no es cualquier cosa, porque le veremos tal como Él es. Eso de ver a Cristo, no sé eso cómo lo vamos, por lo menos yo, no sé cómo lo voy a sobrellevar. Dice que hay hasta una segunda muerte, pero a lo mejor yo puedo llegar hasta la tercera del patatón que me pueda dar. Porque mirar a Cristo, que no sé qué mira tendrá que... Pero eso será que no se le pueda mirar a los ojos, de la ternura, de la luz, de la dulzura que tiene que salir de su ojo. Porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, lo cree firmemente, contra viento y marea, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y Pablo sigue escribiendo en Romanos 8:17. Esto es lo que más trabajo me cuesta preparar el mensaje, ordenarlo. El 17 dice, y si hijos, somos hijos de Dios, dice, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo cuando resucitó, el cuerpo estaba ya glorificado, pasaba las paredes sin romper la pared, ni llamar, entraba y ya estaba allí. Entra por las paredes, esas cosas que se ven en las películas. El coche fantástico, el hombre fantástico y todo lo fantástico de la televisión. Pero esto no es fantástico, esto es real. Esto no es Hollywood, esto es real. Seamos glorificados con Él.
Hermanos míos, dice Santiago 2, 5. Oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Otra vez. Hermanos míos y amados, y guapos míos, añado yo. Oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Porque los que le aman guardan sus mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. Luego hay otros que dicen, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no sé lo que yo digo? Hay otros. Dicho de otra manera dice, escuchad, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes le aman? Lo que Dios promete, lo cumple. Y para esos que le aman, fue por los que murió. Bueno, murió por todos, pero solamente van a heredar, o vamos a heredar, los que nos sacrificamos, los que nos crucificamos, los que nos apretamos el cinturón, los que nos consagramos, los que estamos ahí. Aunque caemos, pero está el brazo de Cristo levantándonos. Cuando estamos solos, Él está allí. Porque Él estuvo solo en la cruz. Y nos entiende. Y cuando estamos solos, Él está allí con nosotros. Solo en el problema, en la enfermedad, en el hospital, en la hipoteca. Pues no hay cosa para vernos solos. Y los que le aman son los que van a heredar. Pero somos ricos en fe. Por eso heredamos, porque le creemos a Él. Y creemos en sus promesas. En Gálatas, vamos a ir terminando ya, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. O sea, Cristo ya está por encima de todo esto que hay ahora de la política, los machistas, los feministas, los tal. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque todos, los esclavos y los libres, y los que hemos sido liberados de Jesús, nos ha liberado para que seamos esclavos de Él, porque ya no somos nuestros. Él pagó nuestro precio, ya no nos pertenecemos ni a nosotros mismos. Claro, esto es locura, dice Romano, para los que se pierden, pero esto es poder de Dios, para los que le aman y creemos en su nombre. Muchos cristianos no lo entienden así, y digo mucho. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Este fue un mensaje que prediqué en Huelva, no sé si os acordáis. Y la promesa que le hizo a Abraham, Dios, no fue por cumplir la ley, porque todavía la ley no había sido dada. Pero sí, Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Y fue justificado por Dios. Y entonces Dios lo bendijo. Dice, bendita en ti, que bendita toda la familia de la tierra en ti. En ti será bendita toda la familia de la tierra. Escucha, por creer a Dios, por ser justo. Y Dios lo tuvo por amigo. Fíjate tú la cosa. Cuando creemos a Dios, la promesa de Dios nos alcanza. ¿Verdad?
Y dice en Efesios 2, 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso somos hermanos, porque somos todos hijos de Dios y nuestro Padre, no mi Padre, nuestro Padre es Dios. Y Él, a través de Jesucristo, nos ha hecho, por aceptarlo, por recibir a Cristo, nos ha hecho hijos suyos. Que no es cualquier cosa. No es ser hijo de los García, de los Gutiérrez, de los Cayuelas, de los que va. Hijos de Dios. Amén. Amén. Hay gente que se ofende cuando le dice, yo soy hijo de Dios. Pues no puede ser que Dios es tuyo. No, yo soy de Él, que es muy distinto. Miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, en Apocalipsis, esto es glorioso. Llegamos ya que la iglesia se ha santificado, se ha purificado. Jesucristo la está purificando a sí mismo para presentársela a sí mismo. Una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Se la está preparando a sí mismo. Y esa va a ser la iglesia heredera. Claro, el que hereda es porque tiene alguien que le deja mediante un testamento. A este le dejo esto, ya. Si no tiene nada, te puede dejar las deudas que tenga. También se heredan las deudas. Pero heredamos de Él. En Apocalipsis 21 dice, en el 19 ya había hablado de que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Pero aquí dice, y vi un cielo nuevo, versículo 1, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más, porque va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Esta va a pasar, va a ser destruida. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hay que ver las novias cuando se arreglan para la boda. Bueno, no, yo creo que algo de novios tenemos la iglesia evangélica, porque las novias siempre llegan tarde a la boda. Si la boda es a las 12, a las 11, que es el culto, pues la novia llega a las 2:15, a las 2:20. Y el novio allí nervioso. Cada vez que llegamos tarde al culto, el Señor se pone nervioso porque su novia no ha venido, o parte de su novia. Perdón. No sé si es un amén. Pero dice, vi descender del cielo de Dios la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos estarán con su pueblo, serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y esto, versículo, me quebrantó. Versículo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y sigue diciendo, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas viejas pasaron.
he aquí, todas son nuevas, yo las hago nuevas. Y me dijo, dice Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto va a ser así como yo estoy diciendo. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. No unas poquitas, todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será para mí hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esa será ya después del milenio, pero esto será así, por sécula seculorum. Concluyendo, Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Tercero, somos escogidos de Dios, santos y amados. Somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios, hijos herederos con Cristo. Y somos la novia del Cordero. Somos la gran señora, la Iglesia, la más guapa, la más bella, la más hermosa doncella. Eso somos la Iglesia, para Cristo. Voy a cantar una canción.